Dale, John, ya estamos. Dale. Pero primero, alarma de inmersión. Veteranos y los que siguen a veteranos, muy buenas. No es nuevo formato, sino que acá nuestro buen comandante de esa tiene que hacer, creo, con su flaca en la noche, entonces ha dicho nuevo formato, no, Colorado, acá no tiene tiempo, pues, nos ha dado un No, espacio de su tiempo, una hay amiga que, de su cu- tiempo, pero ¿qué importa? A los hay que submarinistas le cubrirlo. perdonamos todo, no se Todo, preocupe, pues todo, son los engreídos, son los máximos, esas fuerzas submarinos con las que hemos trabajado en algunos casos cuando yo estaba en el Sea King y ha sido extraordinario trabajar con ellos. De hecho, muy organizados, muy, no sé, muy metódicos, bastante profesionales, y eso lo dicen no solamente la gente que trabaja con ellos en la Armada Peruana, sino en el extranjero, que es lo más bonito. Así que, bueno, comandante de esa, muy buenos días, y primero arranque diciéndonos nomás cómo es vivir en una lata así de sardinas metido debajo del agua, debe ser estresante, ¿no? ¿O no? Bueno, yo no quise decir eso, pues decía submarino, pero bueno, ya. no, es que es así, pues la gente lo ve así, pero nosotros sí, submarino, de combate, ataque, pero la gente que no está dentro del submarino lo ve así, pues no, como estar metido en una lata debajo del agua, complicado. ¿Qué tal, amigos? Gracias, John, Pepe. Y qué gusto, porque coincide pues con el mes submarinista. Agosto es un mes netamente submarino. Hace 111 años, ¿no? poco, 111 111 años, hace años. poco hemos celebrado y mañana también se conmemora un año más ya son 34 años de lo acontecido con el Pacocha. Con el Pacocha, Mañana, efectivamente. mañana un día como el de mañana, en el año 88, y ahí empieza mi relación con submarinos. Antes de responderte tu pregunta, me acuerdo Sí. que estábamos en la lista del director y salíamos por la tarde y estábamos parados en la plaza de la Punta esperando el Ícaro para irnos a casa porque salíamos viernes y empezamos a escuchar las ambulancias, carros. Y después me di cuenta cuando regresé el domingo que faltaba mi Funde colcha, colchón. mi cama, Cuenta, mi funda de colchón, todo eso cuen- faltaba. cuenta lo que es la lista del director, porque Pepe ha escuchado eso, pero no sabe muy bien qué es. Me da urticaria, ¿no? Porque el chancón, todos los chancones están en la lista del director. O sea, escucho la lista del director y, ya. Ah, Bueno, tocó en esa vez salir en esa lista y bueno, nos dejaban salir a los aspirantes viernes, sábado, domingo, pues, ¿no? Ese era el premio. Y coincidió con esto del accidente del Pacocha, que a 18 horas regresaba, pues, ¿no? Entonces, ahí empezó la relación con Submarino, se podría decir de una manera muy anecdótica. Estábamos en el mismo camarote, John, estábamos en el mismo camarote de perros en ese año. No me acuerdo, estaba Marco Pauca, Julio Canepa, de creo que está acuerdo. Renzo Molinelli, creo que estaba también en ese camarote. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, si en el mar la vida es más sabrosa, imagínate debajo del mar. Así de simple, nada más. Así de simple es de maravillosa la vida en un submarino. De hecho, creo que la camaradería en todos los buques de la Armada existen. Sin embargo, la camaradería que se vive en un submarino es extremadamente particular, ¿no? Nosotros desde que llegamos de alumno lo comprobamos en las aulas de la escuela, en el snorkel, que es nuestro bar donde acostumbrábamos a reunirnos, y siempre nos nutríamos de todas las historias, de las anécdotas que sabían contar los oficiales más antiguos. Uno se quedaba con las horas que fueran necesarias escuchándolas y esas son las historias que se siguen retransmitiendo, ¿no? Muchas veces están dentro de los expedientes secretos que no se pueden divulgar, pero hay otras que son muy operativas con su parte anecdótica y como todo en la vida, ¿no? Es un sinfín de anécdotas, en la Marina pues no es la excepción, han habido muchas, buenas, Claro, malas, regulares, pero de todas se aprende, de todas se aprende. definitivamente, definitivamente. Y yo me acuerdo también ese día, porque yo creo que ese día marca un poco porque nos movió muchísimo, teniendo meses en la escuela, que suceda algo así, ¿no? O sea, un accidente tan grave, tan fuerte y tan poco usual. Y yo no era de la lista de director, o sea, lo tengo clarísimo, pero esa noche nosotros estábamos jateando y entra el cadete de cubierta con el oficial ayudante, el oficial de guardia, para decirnos que les diéramos nuestras frazadas. Yo me hice loco y no me acuerdo porque yo estaba escuchando que estaban quitándole las frazadas o sea, voluntariamente tenías que darle las frazadas y como eras aspirante, obviamente la tenías que dar. Y yo, la escondí, no me acuerdo qué hice con mi frazada que la escondí, porque yo sabía que esa ya no tenía retorno, pero nunca. No, y Y era agosto, que era frío en la escuela, no me Era acuerdo, claro, frío, realmente friazo, usaba exactamente. friazo. la frazada.
Claro, y yo pensaba que era para otra cosa en realidad, y ahí luego me entero que era pues para ayudar a los que estaban, a los sobrevivientes, los que iban saliendo, los que estaban rescatando el agua y todo, ¿no? Como que un cargo de conciencia ahí, pucha, si era para ayudarlos, o sea, como, o No, sea, yo escondiendo así con toda la palomillada y era para eso, ¿no? yo me acuerdo, claro, a todos nos pasamos, a menos en mi sección, a sacarnos sangre de la enfermería como locos porque necesitaban. Me acuerdo en ese entonces, un teniente de los Ríos, creo que está ahí, que nos sacó en correr el aula. Pero lo que después, esta charla la hemos contado, no, la del Pacocha con los buzos y algunos submarinistas que estuvieron. Y sabes lo que se rescata mucho ahí, el espíritu del cuerpo y la reacción de toda la fuerza, ¿no es cierto? Y todos, Sí, todos siempre ha sido colaboraron así. en, qué bestia, sí. Y rescato Sí, mucho eso, ¿no? Siempre efectivamente, pero bueno, fue así. no, sí, nosotros volviendo un poco al tema de cómo es la vida en un submarino, nosotros de hecho la charla del Pacocha tenemos tres charlas inclusive del Pacocha y la pueden ver en nuestros canales de YouTube, ahí voy a poner el link y suscríbanse al canal de YouTube para que no se pierdan estas historias que son geniales, ahí denle a la campanita para que les avisen. Y quería o sea, preguntarte cuál fue tu primera experiencia de navegación en un submarino, o sea, en el momento en el que y empieza la inmersión y todo eso debe ser para un submarinista alucinante, para un foráneo debe ser, güey, ¿dónde estoy De metido acá? locura, ¿Dónde sí. están las ventanitas? ¿No? Pero debe ser alucinante. O sea, mi primera experiencia, como que mi primer vuelo fue increíble, o sea, gocé desde que se encendió el motor hasta que lo apagué. ¿Cómo fue la tuya? Bueno, en ese año del 88, no, perdón, en el 92, cuando estábamos ya de cadetes de cuarto año, tuvimos la oportunidad de comenzar muchos a calificarse directamente a mediados del último año de cadete. En nuestro caso, nos llevaban todos los viernes a la Fuerza de Submarinos, en una de las FAS, nos íbamos navegando, y en una de esas nos programaron irnos más temprano de lo normal y nos embarcaron. Me acuerdo que nos embarcaron en el 2 de mayo, si no me equivoco. El comandante de esa nave era el comandante Olivares. Él era el comandante y de mis patrones estaba Coco Rabanal, que era pues a quien yo conocía y con quien me pegaba durante toda la navegación. Y entrar en inmersión en un salsa es completamente diferente a entrar en inmersión en un submarino alemán. La verdad que la experiencia fue única. Pasamos un día, porque regresábamos como a las 17, 18 horas de navegar y los 5 o 6 cadetes que estuvimos a bordo de esa nave la pasamos muy bien, ¿no? ¿Qué es un salsa? Porque lo Un que no Salsa era un conocen. submarino, eran los submarinos americanos, los más Ajá, antiguos, correcto. y eran completamente marineros, ¿no? Esas naves solían navegar, aunque no tenían básicamente el concepto de sumergibles, navegaban más en superficie y entraban en inmersión eh, por un periodo no tan largo como lo de los alemanes, pero sí, era esas naves que todavía tenían el cañón en popa, que tenías la cubierta mojada Ah, para hacer correcto. ejercicios. Y la máxima Entonces, velocidad la agarraban en superficie. correcto. Ya. Entonces, yo recuerdo mucho esa navegación porque el comandante Olivares, que me conocía porque él iba a dictar clases de submarino a la De escuela, cinemática naval también, ¿te acuerdas? también de cinemática, Claro, claro. sin saber me Siempre el dijo, buque, cuando hacíamos las soluciones estas cinemáticas, el buque siempre me salía pues en el Cerro San Cristóbal. O sea, era el torpedo caía pues por otro lado, era un asco. Yo pues no fui de la lista del director. Dale, dale. Sí, sí, esa lista estuvo esquiva, esquiva, sí. y me acuerdo que me dijo, te carga de salida a superficie. Yo era cadete, no sabía ningún procedimiento de submarinos, pero me acuerdo que Coco Rabanal me dice, ya yo te voy a decir, tú repite como loro nada más. Y ahí fue mi primera procedimiento fue salir a superficie en el 2 de mayo, me acuerdo. Creo que como a todos, la experiencia te la cuentan, te dicen, pero si no la vives, no tienes idea de lo que es estar navegando debajo del mar, ¿no? De hecho, tú pensabas se va a mover, pero no, es como estar en el avión, Ah, tranquilo, mira. Así de muy tranquilo. estable, así de tranquilo. Así estable. De hecho, los salsa eran más estables que los alemanes cuando estaban en superficie, porque cuando tú estás en un submarino y estás en Claro. superficie, lo que más quieres es entrar en inmersión, Claro, se mueve porque muchísimo, ¿no? arriba se mueve mucho, entonces, ¿para qué? Si mejor es estar debajo, ¿no? Y eso, Y ¿por ahí, qué se da esa diferencia? Por la configuración, o sea, ¿cuál configuración es la que cambia ahí para que eso suceda o no? Para que sea más estable o no un submarino de un modelo o del otro. bueno, yo creo que básicamente porque era más grande, ¿no? O sea, era más Ujú, grande, de pronto tenía una manga un poco ya. más ancha
Y la verdad que acá también cada vez que salíamos no es que se moviera mucho, pero ya cuando pasabas la isla ahí sí habían sus vaivenes y de hecho Claro, ya. Y la solita este, ya. hay gente que no estaba, en el caso de nosotros muchos me acuerdo que esa primera navegación como que estaba medio trancado, te da sueño, ¿no? Y te Mm. trancabas, te mareabas. Y de hecho, empezando con una anécdota que creo que ya la contó alguna vez Javier Betayeluz, tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio con las focas. El submarino, Claro. me acuerdo, estábamos en el Arica. Era recurrente bueno, son, de hecho, los eventos con Sí, submarinos, aviación naval, FOE, submarinos, ese sí, rendezvous correcto. ahí es bastante, bastante común, ese tipo de ejercicios. Pero, y esta fue nuestra primera historia del canal de veteranos, la historia del Chato Del Betailuz con Chato su de Belus, pelotón claro. FOE, porque trajo a todo su pelotón y él cuenta qué es lo que les pasó. No se pierdan esa charla también, vamos a poner el link ahí. De veras, la Pero tú primera, estabas ¿no? abajo, yo no lo sabía, qué interesante. ¿Cómo Claro, se ve desde abajo? O sea, porque nunca lo vi, mejor dicho, ¿cómo no los vieron desde abajo? nosotros salíamos muy temprano, o sea, salíamos a hacer varios eventos, cada que salíamos hacíamos varios eventos y culminábamos ese día con un evento para rendezvous con las focas. Y esta vez, normalmente lo hacíamos de día, pero esta vez íbamos a aprovechar ya casi el ocaso para hacer un primer ejercicio y después lo sembrábamos al chato en algún lado para que él haga su ataque. Me tocaba entrar de guardia, me acuerdo, y yo había entrado de guardia a las 16 horas, pero estando en inmersión me tocaba estar en puesto, puesto central y ya cuando salíamos a superficie me iba a tocar irme al puente, ¿no? Entonces cuando ya comenzaron las comunicaciones con el avión, me acuerdo que le indicamos que íbamos a salir a superficie en el punto indicado y que íbamos a estar esperando para recibir a las focas. El avión dijo, ok, voy a hacer un pase de reconocimiento y lo vimos, estábamos con el comandante Prada, me acuerdo, en el puente, y el mar estaba sopa, calmadito, tranquilo, no se movía nada del mar, bien sopa estaba. Y ahí estuvimos, y en eso nos avisan del puesto central de que ya la nave iba a proceder a soltarlos, que ya nos habíamos visto, ya nos habían visto, ya habían llegado las otras lanchas alternas de la Focas, estaban ahí al costado del submarino, al Pairo, y me acuerdo que el comandante me dice que prendan la luz de identificadora, es una luz que tenemos en la vela, la parte superior, justamente para que los aviones puedan reconocer el submarino. Aún estaba claro, yo me acuerdo que estaba De día con aún. luz natural, no había, ni siquiera estaba algo oscuro, nada, estaba muy claro. El día estaba bueno. Y de comunicaciones nos avisan que ya los han soltado, ¿no? Entonces, con el comandante Prada, la típica, pues, comenzamos a mirar hacia el cielo. Y en eso me dice, oye, negro, ¿los ves? Ya habían pasado como 4 minutos. Digo, no, le digo, señor, deben haberlos soltado bien alto porque hasta ahora no los veo, le digo. Y así pasaron 10 minutos y no llegaban. Entonces, nos comunicamos ahí, este, a voz en cuello nada más con las lanchas de las focas para preguntarles si sabían algo y tampoco. Solamente habían recibido la instrucción que ya los habían soltado, pero no aparecían por ningún lado. Ahí empezó la pampa. El comandante bajó, se encontró con el segundo, comenzamos a revisar a las áreas. Primera era ver pues, quién era el encargado del evento, y el encargado del evento eran los FOES con aviación. Por suerte nosotros estábamos en copia y estábamos en el punto donde nos dijeron. Pero igual, eso era ya viendo lo que iba a venir más adelante, que en la junta de investigación y todo lo La demás, no, junta, la todo famosa el mundo junta. quería A saber, ver, ¿quién fue el responsable? No, yo no, yo así, estaba. la típica, ¿no? Entonces, recuerdo que el comandante baja y lo primero que hacen en operaciones es comenzar a ver la corriente y ver cuáles serían las posibles áreas donde podrían haber estado o iban a terminar. Pero estábamos totalmente errados. Por algún motivo, no sé por qué, consideramos irnos un poco más al sur y después, al día siguiente, nos dimos cuenta que Javier había estado al norte, muy al norte. No habíamos estado buscando por una zona donde no los íbamos a encontrar nunca. Pero empezó la búsqueda, el comandante, yo estaba en el puente y me tocó bajar a las 20 horas y me relevó, me acuerdo que creo que todavía estaba por ahí también Chizo Novoa, que era alumno, pero empezamos, de la nada el mar se puso bravo, se puso muy bravo, se movía, todo se caía,
estábamos recansados porque encima con el movimiento te cansas y estando en superficie pues te genera, te genera más cansancio. Ya habíamos estado desde la mañana que habíamos salido. Hubo un momento como a las 9 de la noche, o creo que eran las 10 de la noche, que nos sentamos en la cámara la mayoría de oficiales y arriba creo que estaba el alumno. Y entonces el comandante había estado con el segundo viendo las cartas y en eso entra el comandante que estaba ya un poco bastante preocupado y nos ve que todos estábamos así como durmiendo en la cámara y otros se habían recostado. Pues si no estábamos de guardia podíamos hacerlo, pero antes nos metió una requintada, pero me dijo, afuera hay 6 muchachos, miren cómo está el mar, están desaparecidos, ustedes aquí están descansando. Y se activó la guardia doble en el puente, ¿no? A mí que me tocaba todavía entrar a las 4 de la mañana, me tocó entrar nuevamente a las 12 de la noche, pues, ¿no? Y me acuerdo que el mar estaba picado, el agua entraba, tenías que subir con ropa de agua al puente porque el agua se metía por la escotilla, ¿no? Entonces nos imaginábamos cómo estarían los pues, ¿no? Y después me volvió, bueno, como estábamos haciendo guardia, 2 oficiales al mismo tiempo, con linternas y todo eso, la guardia corría más rápido, y ahí me volvió a entrar, a entrar de guardia nuevamente a las 8 de la mañana. Yo subo como faltando 5 minutos para relevar a los que están ahí, me tocó, me acuerdo, subir con el almirante Pérez, con Percy Pérez nos tocó subir, y en eso a las 8:10 escuchamos que se reportaba que habían encontrado a los FOES, habían encontrado, y faltaba uno, pero ese uno era el que no quería soltar su paracaídas, pues porque Sí, sí. Se lo pensaba cobraban. que se lo iban a Descuento. cobrar. Y me acuerdo que después de eso, ya cuando subió, estuvimos más tranquilos, pero Javier pidió que lo recoja, que la nave entrara a puerto para que lo bajaran. No querían pasarse una nave menor que era de guardacostas, pero era increíble porque, y está lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, el espíritu cuerpo inmediato, salieron las fragatas, salieron los celos, las patrulleras, pero estaban buscando por donde nosotros estábamos buscando. Entonces, Por como que donde no era, efectivamente. no íbamos a encontrar casi nada ahí porque no sé si ya en tierra alguien había dispuesto a hacer otra búsqueda por ahí, por otra zona, pero creo que por donde los encontraron nadie había pasado, nadie estuvo buscando por ahí. Pero Sí, sí, esa y fue la la corriente era primera, fortísima, se los llevó, pero bastante, muy o sea, que rápido. los han encontrado en un lugar que no tenía nada que ver con el lugar de lanzamiento, o sea, complicado. Sí, 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 muy ¿Qué rápido. fecha, Y qué mes era? ¿Qué mes era? ¿Qué mes del año? eso ha sido, debe haber sido por Invierno, uh, no. no era invierno todavía, creo que fue abril, mayo, por ahí, todavía Sí, no sí, por estaba ahí, muy cerrado todavía. Pero sí, ese día de la efectivamente. nada, de que el mar estuvo muy tranquilo, de que salimos temprano, se puso, pero feo. Todos estábamos pendientes, regresamos a puerto y el toque cambiarse de alterno para ir a como perpac. Y pues yo que estaba sin dormir, me tocó bajar y empezar a hacer Claro, el canso en tu diagrama de cuáles habían sido los rumbos, dónde había sido y todo lo demás, y el ir de frente, informe, a tu ir informe, chiquín. de frente. Me tocó, y yo Ah, era oficial secretario, me acuerdo, por eso que creo que el claro, Chizo era alumno todavía. Pero uf, bueno, esa fue una primera Oye, experiencia muy no, y particular. fíjate, al margen de la experiencia, su mérito tiene el Chato Batalla, ¿no? Movió toda la flota a buscarlo. y la Marina literalmente se movió, porque era Se un pelotón movió, joven, sí, o sea, ese era, Sí, sí. claro. se vio ese tipo de reacción que tuvimos y el espíritu de cuerpo de todititos, porque yo me acuerdo que me dijeron, oye, uno de tus compañeros se ha perdido, ay, ¿qué? O sea, y ahí todos se fueron a sus escuadrones y a ver cómo aportaban desde ahí algo, ¿no? O sea, en las operaciones, Oye, y tú obviamente, sabes, solamente los involucrados que volaban estaban metidos en la danza, pero de todas maneras tú estabas tenso esperando alguna noticia, a ver qué Claro. contaban de la torre, y nada. y tú sabes que Sa- esa era la parte más bacán con las focas, porque después cuando ellos ya los ibas a sembrar, ellos sacaban todo su material de proa por la escotilla de proa, pues, ¿no? Y sacaban los Zodiac que estaban envueltos así como si fuera un cigarro para inflarlos en Claro, cubierta tenían ahí pues su inflado sí. rápido, ¿no? Pero yo me acuerdo que ese día el comandante me dice, oye, a la hora que las focas vayan a escapar, como tú eres el oficial secretario y el oficial de construcción, tú te vas a ir a proa, te vas a poner detrás de la escotilla y cuando yo te diga cierra, te vas a tirar encima y cierras, porque las focas comienzan a sacar sus cosas y no les importa que entre agua, ¿no? Ah, claro, ya Y es tu tema, pues. Ellos están en su claro, tema, tú en el tuyo. sí, claro, entonces si no le ¿Ya, dices cierra la escotilla, ellos no cierran, ¿no? Entonces ya lo ya con habías, esa experiencia, ya lo habías ya hecho? No. no, primera vez, pero justo
dije, "Pues, en la noche me voy a mojar, pues, ¿no? Porque ya ahí te inmolas y subes, pues, sabes que te vas a mojar sí o sí, entonces dije, ah, bueno, que ya me toca, pues, ¿no? Pero no, como se perdió, no se dio esa parte, pero meses después se dio ese ejercicio nuevamente y creo que era un operativo y no me acuerdo quién era el oficial, pero recuerdo que a la hora de sacar todas las cosas, me tocó estar en la cubierta de proa y detrás de la escotilla para cerrarla, ¿no? Y del puente me gritaban, cierra la escotilla, porque veían cómo venían los tumbos y yo me tenía que tirar encima para cerrar la escotilla y que no entre el agua. Y las focas llevaban su tiempo porque ellos cuando controlaban su tiempo de escape, ¿no? Entonces para ellos era también eso, esa parte era importante. Y me acuerdo que los tumbos estaban fuertes y por algún motivo se enganchó el gancho de seguridad y vino una ola que se llevó el Zodiac, se llevó a las focas y yo estaba ahí también tirado en el agua, pero flotando Ah, en el, también. flotando en el Zodiac que ya se estaba inflando, ¿no? Por suerte pero estaba todo oscuro, o sea, era de noche, no se veía nada, ¿no? Pero la gente de los FOES la tienen clara, ¿no? Esos se caen al mar y está oscuro y no pierden el control, están tranquilos. De hecho, yo me agarré del Zodiac y normal, pues, ¿no? O sea, el Zodiac estaba amarrado, cubierta con una línea, con un cabo, o sea, no se iba a ir. Y ahí estábamos y Claro. después subimos. O sea, acabé más mojado de lo que imaginé la primera vez cuando se perdió Javier, pues, ¿no? Yo, Esa fue yo también muy entiendo buena. que de un buque cae una persona al mar y dicen hombre al agua. En un submarino no, porque no se puede salir. ¿Qué hicieron ahí? Hombre al agua también. O sea, que suena No, rarísimo, ¿no? para esa maniobra el buque el submarino está parado, o sea, no había riesgo con el tema de la hélice, nada por eso, ¿no? El riesgo Ah, era que, de hecho, la corriente pues te iba a llevar, de pero, golpe. pero no, Claro. no, 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 no pasó de mojarte un chapuzón y listo, ¿no? De hecho, la misma ola te pegaba el casco y ahí te agarraste Y y el, listo, ¿no? y el Te agarras sustazo, como pues, un ¿no? Porque molusco, uno claro. nunca sabe. Sí, te Claro. metes un susto, pero ahí no pasa eso. Claro, Y no, pues y de aparte esas si estás con los operativas, FOES, full confianza, pues, si están en su elemento, esos patas viven en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué te sí, puede sí, pasar sí. si estás con un FOE y te rescatan, o sea, lo que fuera, ¿no? No, y con ellos la interacción era seguida, ¿no? Más que con los comandos anfibios. Después de muchos años comenzamos a hacer operaciones con comandos anfibios, pero más eran con las focas y ya, Claro. pues ahí estaba la gente de la promoción, pues que iban, pues, ¿no? El que más se Bueno, embarcaba era Chimuelo Cruz, que siempre se embarcaba ahí. Chimuelo, lo único Sí, que le pedíamos, el submarino estudio, lo único, por favor, no te quite las botas, ¿no? no Era te quites las desastroso. tabas. No te quite las botas porque era ya, pues, desastroso. Aquí ese puta, debe chimuelo ser era el loco. bravo, ¿ah? Tenía mi camarote, ese pata tendría que estar con un gancho de ropa ahí qué bravo, el chimuelo. Pero bueno, Pregunta al respecto, ¿no? No tiene nada que ver con los temas, comandante, pero ¿el olor debe ser de locos o no tanto? No, te acostumbras. De hecho, el olor más fuerte es el olor a combustible, a petróleo, a gasolina. Sobre todo cuando las focas iban, embarcaban sus odres de gasolina que los llevaban en proa y entonces el submarino comenzaba a oler un poquito a gasolina. Pero mira, yo cuando llegaba a casa me botaban a la lavandería a dejar mi ropa porque el olor era fuerte. O sea, tú no te lo sientes, pero el olor se impregnaba bastante y por más que bueno, y cuando llegábamos a puerto y salíamos, todo el mundo se bañaba y se echaba su perfume, pero creía que no olía mal, pero o sea, yo creo que cualquier persona que te olía sí iba a sentir el olor a grasa, ¿no? Y claro. a petróleo, y toda esa vaina. Pero ¿cómo manejan, o sea, pues, el olor y el ruido también, o no? ¿No? ¿O no El tanto? No, el ruido ruido, no. el ruido es tranquilo, es silencioso, o sea, durante el día hay mucho movimiento porque la gente está caminando por a lo largo del submarino, pero de noche ya todo el mundo está durmiendo, salvo alguien que ronca, en el Claro, porque delay teníamos las un camas están cocinero ahí que nomás, en roncaba. los pasadizos. O sea, no es que cierro mi puerta y Sí, ya claro. queda hermético. Sí, teníamos un cocinero que roncaba, parecía un compresor más, era una compresora más a bordo. Una bestia era, y lo pateabas en el suelo para que se caiga y no reaccionaba, pero era gordazo, era el gordo Tupayachi. Tú lo veías ahí roncar y lo agarrabas a tabazos y él no se levantaba y seguía roncando más fuerte. Eso sí era, al menos cuando éramos alumnos, a nosotros nos tocaba dormir afuera, pues, ¿no? No teníamos cama adentro, o Claro. la agarraba el alumno más antiguo de pronto, pero si nos tocaba hacer cama caliente, pues agarrabas cama del que no está de guardia y te tirabas ahí a dormir y después te tenías que levantar cuando venía el OEM o el técnico de guardia, Alférez, mi cama, y tú te tenías que ir, pues, ¿no? Y ahí a veces hemos dormido en la mesa de proa donde pasa rancho el personal. Eres alumno,
te la tenías que ingeniar en esa época, ¿no? Pero sí, sí, era muy interesante. Lo mejor que podía pasar para un alumno era nunca entrar a la cámara a almorzar con los oficiales, porque nunca almorzaba, te hacían más preguntas, o Claro, sea, ya nunca podías comer porque te comenzaban a hacer preguntas de todo Claro. tipo, ¿no? Entonces lo mejor era comer en proa con la gente, así, hacerte loco y pasar así desapercibido. Eso era lo mejor. claro. Pero ya cuando eres oficial ya te toca a ti hacer lo mismo. ¿Cuánto Y es una cómo manejan la claustrofobia? O sea, mejor dicho, ya, pues no existe claustrofobia en un submarinista, yo lo tengo clarísimo, pero el tiempo de encierro, cómo lo procesan? Porque puedes navegar un día, bacán, dos, ya, pero a partir de ahí 3, 4 días abajo y estar ahí y chambeando y la convivencia con la gente, y obviamente me imagino que en algún momento pues la gente tampoco es, o sea, no es tan agradable después de 4 o 5 días en que todos ya están pues ahí medio tensos y bueno, esos operativos que hay que no tienen retorno, o sea, que te dicen la fecha de inicio, pero y el retorno tampoco lo tienes tan claro. ¿Cómo manejan eso? No, la verdad que las navegaciones, por más largas que a mí me ha tocado tener, nunca lo hemos visto como, no existe esa angustia de estar encerrado. Al contrario, no sé, tú tienes tu rutina, la tienes clara, sabes que tienes que hacer tu guardia, después que haces tu guardia o ves una película, te pones a leer, por ahí compartes en la cámara y, y listo, o sea, no hay, hay gente que camina a lo largo de proa a popa para poder digerir el almuerzo. El almuerzo siempre es muy bueno, ¿no? Entonces ahí Sí, como claro, que y dormías bien, porque, o sea, tú hacías tus 8 horas de guardia, pero también cuando te ibas a dormir, pues era muy particular, ¿no? claro. Pero es que Y, no hay ese, me refiero que cuando tú estás navegando, bueno, estás un poco estresado y sales a tomar aire, ves, no miras el horizonte, bueno, pilotos ni te digo, y cada uno en su onda, pero ustedes no hay ese voy a salir un ratito a tomar aire, ¿no? no, de hecho no, porque o sea, nosotros solíamos traer inversión y hacer snorkel y por una necesidad de entrar a puerto o porque algún evento, como recoger apoyos, hacer un rendezvous de ese tipo, te obligaba a salir a superficie, pero después, ¿no? Navegábamos en inversión y la verdad que generábamos el aire cada cierto tiempo y después de eso, tranquilo, de ahí comenzaron a salir pues el PlayStation, entonces ya te divertías más porque ya te ponías a Ah, jugar bueno. ahí. ¿Cuánta gente había a bordo, José? Normalmente éramos, a ver, oficiales éramos 6, con los alumnos podía ser 7 y más o menos un promedio de 38 personas. 38 personas más los oficiales, un promedio de 42. No De hecho, pasábamos de ese número, ¿no? De Pero hecho, igual cuando eso nos fuimos, es algo numeroso para para el el espacio. sí, tránsito que tienen ahí, el espacio que es reducidísimo, ¿no? O sea, tienen que pasar hasta de sí, costado. Es sí, complicado. o sea, la gente está en su turno de guardia y tiene su espacio, y el resto, aunque no lo creas, por más que sea temprano, o sea, porque tú sabes qué hora es. Y de hecho, en el transcurso de la mañana es donde el submarino tiene las luces, de los compartimentos encendidas. Por alguna razón debe ser, pero no sé, estaban porque hay gente que está trabajando y el resto al que le tocaba dormir se metía a dormir y no pasaba nada. O sea, el sueño era muy pesado que tú realmente ni cuenta te dabas, ¿no? Y la ventaja es que el submarino maneja una temperatura fría por el tema de los equipos y era rico echarse a dormir con las toberas, que te caía el aire frío y te tapabas pues, con tu frazada y te envolvías bien y te dormías muy rápido. O sea, tú realmente el tiempo que no estabas de guardia lo aprovechabas al máximo para dormir, para hacer algo o algún pendiente o para estar ahí viendo películas o leyendo. Lo mejor, yo empecé a leer ahí mucho. No era de leer, me acuerdo, pero empezamos a leer muchos libros ahí y de hecho te llamaba el sueño después de un rato, ¿no? Como también hay veces que estás así que quieres reventar de cólera porque sabes que ya vas a entrar de guardia y no has dormido bien, pues, ¿no? Y enseguida me Claro. tocan 4 horas más de guardia y no he dormido lo suficiente. Y tenías ese tema también. Pero a veces porque no, pues no podías dormir, no tenías sueño, te ponías a ver televisión o películas y te quedabas solo en la cámara viendo una película cuando ya todos estaban descansando, pues. Claro, era Entonces, como cuando estabas de guardia de cripta de 3 a 5 y tenías la Diana que era la 5:50 y de ahí mientras que te relevaban, ibas a tu cuarto, a tu camarote, te cambiabas de pijama, eran 5:30, o sea, dormías 20, 15 minutos, que eran lo más rico del planeta, pero si no dormías y ahí sonaba otra vez el tin, 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 5:50. sí. Dale, No, otra vez el día, qué asco. en esa guardia a esa hora lo paja era desfilar, ¿no es cierto? Zapateabas, pero para que se despierte todo el edificio bravo.
Sí. Y, Sí, sí. y después hay una que, bueno, la que yo te contaba era cuando todavía era oficial subalterno, nos tocó, eso fue creo que si no me equivoco, en el 96 en el Arica. En el Arica hemos tenido buenas anécdotas. Y el Arica fue el único submarino que le cortó el cable de sonar a un buque que estaba haciendo una batimetría para descubrir lugares de posible desubicación de petróleo acá en la costa, ¿no? El Gold Supplier, me acuerdo. Lo ¿Tú estás a cortamos en bordo? el Sí, lo cortamos en el 96 con el comandante, me acuerdo con el comandante Prada, estaba ahí, me acuerdo que escuchamos un ruido y bueno, al día siguiente ya entrábamos a Paite y como era el oficial de construcción, yo salí y veíamos que el Isla y el Arica tenían dos cachitos en proa, a diferencia de los otros submarinos, el Pisagua, el Chipana, el Casma y el Antofagasta. Y esos cachitos eran de fibra y cuando subí los vi dañados y también vi una marca en la vela, pues, ¿no? Entonces dijo, o sea, asumimos que había sido una red o algo por el estilo y que había que hacer una refacción pues ahí en los cachos con un tema de fibra de vidrio nada más. Pero después nos enteramos que habíamos cortado un cable de un sonar que lo remolcaba como más o menos, ese cable tendría un remolque de 500 metros creo y ahí lo cortamos. Tuvimos suerte también, ¿no? Porque el cable pudo haber tocado las hélices, pero no, lo cortamos y después nos enteramos de eso y bueno, nunca tuvimos información de que ese buque estaba operando en la zona donde nosotros estábamos navegando, así que no tuvimos ninguna responsabilidad. El 2000 se volvió a repetir, ya también con el Arica, pero ya estaba, me acuerdo, el comandante Talavera y mi segundo era el contraalmirante Tirado, que justo estuvimos recordando esa anécdota hace unos días que estuvimos conversando por el aniversario. Y la verdad que también fue muy particular porque o sea, salimos a navegar un domingo en la noche y no llegó el mensaje de que esta misma nave Gold Supplier seguía haciendo todavía este tipo de levantamientos para tener información de las zonas petroleras y nuevamente le cortamos el sonar. Dos veces le cortamos el sonar a ese buque de Eh, eh, investigación. eh, Caseritos, José, me una es pregunta, casualidad, dos ya no. sí, Claro, sí, ¿y faltaba la tercera. cómo es el corte del sonar? ¿Cómo hacen? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la maniobra? Bueno, en ese buque en particular, si a eso te refieres, este buque era un buque de superficie grande son normalmente de armadores chinos y lo que hacen es tener un sonar de arrastre largo que lo que hace es levantar la información del subsuelo perdón, del fondo marino para detectar, hasta lo que yo sabía era justamente tú haces eso y me tocó hacerlo después en la empresa privada, me acuerdo con unos ingleses que vinieron y me acuerdo que en el gobierno si no me equivoco, de Humala, él pidió que hagan una batimetría, si es que esa es la palabra correcta, no me acuerdo bien del término, pero de todo el norte y sur. Y me acuerdo que aprendieron, después de lo que supuse pasó con la Arica dos veces, que a mí, bueno, a la empresa donde le voy a trabajar nos contratan para poner dos buques escolta de esa nave, uno en proa y uno en popa. Ya habían aprendido de que por algún motivo podían cortarle nuevamente el sonar, y lo que comenzaron a hacer era tener escorts que iban con el buque nodriza que iba arrastrando el sonar y estos lo iban custodiando para que ya no haya ningún corte. De hecho, ya estando en la vida, bueno, en la empresa privada, trabajando fuera, me tomaba la molestia de enviar llamaba a operaciones en submarinos y les decía, ¿no? Por si acaso vamos a estar operando en estas áreas. Al margen de que hay una comunicación oficial, yo trabajaba en Cosmos en esa época y Cosmos no le correspondía hacer esa comunicación. De hecho, nosotros éramos un proveedor del servicio, pero ya con la experiencia que yo había vivido, sí, pues, ¿no? Y a fin de ayudar también a la fuerza, porque tuvimos suerte las dos veces, llamaba a operaciones, hablaba con el que estaba encargado de operaciones y me acuerdo que el M3 y le daba pues las coordenadas de dónde iba a estar trabajando esta nave para que tuvieran cuidado si es que iba a haber algún submarino en la zona, ¿no? Y sí, pues sí me acuerdo que tomamos esas precauciones ya no, cuando ya no estábamos incluso en la fuerza, ¿no? Ya, no, ya estábamos de hecho ya en la actividad civil. Pero sí, No, se aprende. sí, de hecho, claro, es lo valioso de la experiencia de un veterano, ¿no? O sea, porque son cositas que no están en el manual, que no están en ninguna normativa, pero la experiencia te dice, mira, flaco, cuando hagas esto, tienes que hacer esto. Y eso es transversal a todas las especialidades, porque
la experiencia que tiene que ser bastante bien ponderada, o Sí, debería claro. serlo, para que no sucedan y se mejore el sistema, ¿no? Pero, ¿cuál sería, en todo caso, tu momento de máxima tensión? Porque también se tiene que vivir unos momentos de tensión muy fuertes. En el caso de los pilotos son las emergencias o los vuelos nocturnos en los que por ahí pues hay misiones de X que te ponen en un momento de tensión bastante fuerte. Pero en el caso de ustedes, que son pues súper profesionales y hacen todo bien, entonces como tienen todo manejado perfectamente, la tensión aparentemente parecería que no aflora porque todo lo tiene bien manejado, pero no. Tiene que haber momentos punta donde se dispara pues tu Bueno, tensiómetro. de hecho hay varias, hay algunas que no sé, de pronto por ahí comentarlas porque tienen que ver mucho No con la la misión época en de... sí misma, no la misión en sí misma, sino cómo se vive Ah, una cosa de esas, ¿no? Con toda la te voy a, gente. te voy a contar una de oficial subalterno que en realidad también con el Arica entrando a Paita. En esa época, pues, por el conflicto que hubo, los submarinos íbamos muy seguidos al norte, nos relevábamos allá y nos quedábamos 2 o 3 meses. Y Sí. durante ese tiempo allá salíamos a navegar hasta la línea de frontera, regresábamos y todo lo demás. Y me acuerdo que para entrar a la zona norte, o al lado norte del muelle de Paita, tenías que maniobrar con cierta velocidad, porque si no el viento te sacaba de la infilación y acababa afuera, pues, ¿no? Entonces no acababa, tendrías que volverte a dar otra vuelta y hacer la infilación nuevamente y entrar. Oye, me tocó entrar en popa a mí, ya en superficie, y yo iba a popa con el personal que cubre puesto de maniobra en popa. Me acuerdo que Toño Balbín, que nos apoyaba en esa navegación, le tocó ir en proa, y el Chizo, que era alumno, estaba en el puente. Entonces, para esa navegación nos habían regalado a todos los oficiales estas linternitas que parecían de cobre, todo el mundo tenía su linternita para no molestar en el submarino cuando tenías que hacer algo y no prender la luz y todo lo demás. Y también nos servía para irnos a los puestos de maniobra para poder alumbrar a la gente en el tema del manejo de las espías. Entonces ya estábamos enfilando a la zona del muelle y estábamos con una cierta arrancada y yo veo hacia mi estribor que veía dos embarcaciones que venían rápido, que no eran bolicheras, sino eran estas embarcaciones pesqueras ecuatorianas que tienen capacidad de poder llevar un helo en la parte de la caseta, a la parte superior, que tienen esas lanchas rápidas que bajan y hacen el cercado de todo el cardumen porque el helicóptero les avisa. Eran unas lanchas, Barco grande, yo digamos. podría decir que eran un poquito más grandes inclusive que una corbeta, ¿no? Por ahí iban. Y ellos amarraban normalmente en el muelle de Paita, de la estación. Entonces, yo imagino que al ver al submarino que está enfilando, dijeron, me voy a quedar sin sitio, yo tengo que bajar mi pesca. Y en eso yo le gritaba al puente, no, puente, y el chizo sacaba la cara y me miraba y me decía, ¿qué? Ahí al fondo vienen dos luces, no están, no están variando, le digo, perdón, están variando, se están acercando y no cambian de rumbo, le digo. Creo que van a entrar al muelle. Pero ya el comandante no subía, creo. Y en eso seguían avanzando y le vuelvo a decir al Chizo, Chizo, avisa al comandante y escucho que lo gritan al Chizo, ¿no? Ya los vi. Y en eso veías que no variaban su rumbo y venían a toda velocidad. Y en eso uno de ellos se abre y pasa por mucho más a popa del submarino que estábamos como a 300 metros ahí, Uy, y en esos 300 metros, 400 metros, el otro sí fue más avesado y le metió todo el mango a su nave y pasó entre el submarino y el muelle, en esos 400 metros. O sea, ya tuvieses, te imaginas algo antes, ¿no? Atrás toda fuerza y yo le gritaba, tenemos otra popa. Y entonces fue un poquito complicado eso y cuando llegamos, amarramos y me acuerdo que parecía todo, en esa época usábamos los overoles negros, pues, ¿no? Parecía Chico Malo, los, de, los que salían en esta serie de Disney de Donald, los sobrinos, los que eran chicos malos, los que eran los ladrones que estaban con ese uniforme. Pero ese uniforme usábamos, me acuerdo que entramos a puerto, que finalmente este buque pesquero entró primero que nosotros, se fue a proa, el segundo se iba a poner a popa de él y no iba a haber sitio en el muelle y nosotros agarramos ese lugar y lo primero que hicimos fue bajar
como así como una pandilla que va a buscarle la pelea a otro, o sea, como alguien te cerró en la calle Prado y te bajas a pelearte, pues, ¿no? Una cosa así, pues. Y fuimos en marcha, salimos como, eran 5M, sacamos los PAL y nos fuimos hasta el Portalón y de paso llamábamos al capitán de puerto y el capitán de puerto cuando ya nos íbamos a subir nos dijo, y se les ocurra subir al buque porque se van a meter en un problema, ya vamos a hacer la sumaria y levantamos toda la... Y de afuera le gritábamos, ¿no? Pero el piloto era un alemán que con él no era el Baja con tu problema, él Rivera, estaba baja, sentado baja. ahí, sentado, fumando y nos miraba y se reía y la verdad que la impotencia sí fue grande porque sí, No, pues, o sea, y un ustedes momento crítico. armados. Puta. Claro, sacamos los FAL para asustar, pero no sé, pero ahí fuimos. Después al final regresamos a la cámara y ya cuando estábamos calmados todos nos pusimos a conversar y ahí ya nos tranquilizamos, almorcenamos y ya listo, quedó como una anécdota. Pero el tema es que estas naves se te cruzaban mucho. De hecho, como antes solía decir que cuando nos tocaba estar por esa zona y salíamos a nadar y nos tocaba hacer snorkel, él decía, ahí viene la flota de Ho Chi Minh, porque eran pues un montón de navecitas chiquitas y el snorkel es una de las situaciones más críticas del submarino porque estás con el periscopio y estás con el snorkel arriba y cualquier emergencia tienes que asegurar el snorkel, tienes que arriar todo eso para poder irte a ganar profundidad inmediatamente, no tener una colisión, ¿no? Entonces, esas naves en el norte eran pues en continuo, ¿no? Tú veías una cantidad increíble y cuando salías a navegar y estabas en snorkel, eso eran momentos complicados. De hecho, el comando, siempre me imagino que ahí se le habrán ido un par de años porque uno tiene que cargar baterías y también tiene que estar esquivando esos contactos, ¿no? Y de noche, a veces ni los ves. Entonces, te tocaba hacer snorkel de noche. Obviamente usábamos después del ocaso para que no nos vieran. Esa era la doctrina, ¿no? Hacer snorkel siempre de noche, ¿no? Entonces, ahí eran esos momentos así complicados. Y uno de esos fue en esa oportunidad. Y algo similar, pero no fue crítico para los que estábamos a bordo, pero sí fue crítico para la gente que estuvo en tierra, para la fuerza y para la marina en general. Yo recuerdo mucho que era ya segundo comandante y nos tocaba irnos a hacer un evento desde el día miércoles hasta el día jueves en realidad. No, era martes a jueves, era, no me equivoco. Todo iba bien, la noche del miércoles estábamos en snorkel, justamente eran de noche, eran como a las 11 de la noche. Y nosotros teníamos por doctrina un periodo de tiempo en que teníamos que comunicar nuestra posición, rumbo y novedades, ¿no? Entonces, recuerdo que ya lo habíamos hecho, pero tú sueles aprovechar tu último momento con las antenas izadas. En ese entonces estábamos con el snorkel, con el telescopio, y tenías la antena de comunicaciones también izada para poder avisarle a la fuerza, darle tu última posición, y esa hora que tú le dabas servía para volver a contar una cierta cantidad de horas para tu segundo reporte. Estando en snorkel y ya casi terminándolo, y había demasiado contacto en superficie, el comandante nos dice al oficial de comunicaciones, preparen un informe de posición para que quede como vigencia esa hora y ya no salimos hasta las 6:30 de la mañana, porque si no íbamos a tener que salir a las 3 de la mañana para pasar un mensaje de posición. Entonces, haciéndolo a las 11 de la noche ya teníamos un margen hasta las 6:30 de la mañana, y cosa que aprovechamos para descansar y no hay problema, ¿no? Entonces, ya en la fuerza ya estábamos adelantados, ya teníamos lo que era el sistema que hoy usamos en el WhatsApp, que te salen dos check y tenías que ver si, te estoy hablando del año 2005, te salía el doble check y tú tenías que ver si te había llegado el mensaje o no, ¿no? Entonces el oficial de comunicaciones me dice, ya pasé el mensaje, señor, con la posición, pero no tengo acuse de recibo de la comandancia todavía. Entonces el comandante, que estaba preocupado por los contactos, me dice, ya nos podemos irnos abajo. Y le digo, o sea, todavía no nos ha confirmado la fuerza que ha recibido el mensaje. Entonces, dijo, pero ya salió. Sí, señor, pero tenemos que esperar la confirmación. No, pues si ya salió, vamos para abajo nomás. Bueno, el oficial de comunicaciones me dijo, señor, pero vámonos para abajo, nomás es la orden. Y arreamos todo y nos fuimos para abajo. En la comandancia, el oficial que estaba de jefe de servicio tenía la consigna, o sea,
para él no había recibido el nuevo parte de posesión a esa nueva hora, y nuestro tiempo se vencía a las 3 de la mañana. Se dieron las 3 de la mañana y el Pisagua no se reportaba. 3:30 no se reportaba y no le tocó otra que dar parte al jefe de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor al almirante, y ahí como perpac, y se activó ya se iba a activar el plan Sierra 100 para salir a buscar al Pisagua, que no aparecía. Entonces esto era una revolución. En mi casa, que mi hermano era el ayudante en esa época del almirante de la fuerza, él me cuenta, ¿no? Que llamaron a las 3 de la mañana a la casa, me dice. Y por esas cosas del destino, o sea, no me levanté y mi vieja se levanta, me dice. Y contesta y le dicen, Ricardo, te están llamando, le dice. Entonces yo atiendo, escucho lo que me dicen, me hago el tonto, me quedo callado. ¿Qué pasa? No, es que tengo que ir a la fuerza porque el almirante va a salir y tengo que entregar algunos papeles y bueno, yo soy el único que tiene la llave. A esta hora sí, tengo que irme. Bueno, mi mamá se fue a dormir y mi hermano automáticamente se metió a su cuarto, se arregló y fue al cuarto de mi otro hermano que tenía carro. Mi hermano el menor no tenía en esa época, y lo despiertan, ¿no? 3 de la mañana, el otro que era recontra asado le dice, oye, no molestes, estoy durmiendo. Y le dice, oye, ahí me dicen Pepe en mi casa, no, el submarino de Pepe se ha perdido. Mi hermano, el segundo que no le prestaba su carro a nadie, le dije, llévate el carro. Mi hermano se subió a su carro y se fue, ¿no? Llegaron a la fuerza y era La Pampa, el submarino no aparecía. De hecho, no por pichirro, pero todo el mundo decía, si tú eres el segundo y el comandante está, o sea, no hay forma que se hayan olvidado de mandar el Parcosub, o sea, no habría forma de que se te les hubiese pasado la hora de mandar el reporte, ¿no? Eso lo tenían claro en la fuerza. De hecho, difícilmente alguien se olvida de pasar eso, pero no sé, en particular, es imposible que, al menos él se haya olvidado de pasar el Parcosub. Y el oficial de comunicaciones, conociéndolo como es, menos todavía. Entonces ya había ahí un precedente que no dejaba tener unas buenas expectativas. Y todo el mundo creía, bueno, en ese momento mi hermano me cuenta que todo el mundo pensaba que algo les había pasado, convocan a toda la gente para salir a buscar. Y yo me acuerdo que cuando el oficial de comunicaciones, regresando a la hora que ya estábamos haciendo, terminando el snorkel, yo me acuerdo que tú te comunicabas con el radio y le preguntabas cosas, pero a pesar de que habíamos estado haciendo esas cosas de comunicarnos como si fuera un chat, mientras él no reciba, bueno, el jefe de servicio no consideró que si no recibía el reporte, no lo consideraba válido, a pesar de que habíamos estado chateando con el, con el radio en la estación, en la fuerza. ¿Y qué era? Que yo agarré y me senté, me acuerdo, y me metí a la estación de radio y le dije al radio, oye, ¿cómo va el partido de Alianza? Me acuerdo que Alianza jugaba esa noche, Alianza Melgar, y iban a definir, creo, el campeonato, y el radio no me contestaba, pues no, me decía, un ratito, señor, pero no, o sea, ya sabía que me había contestado. Y de ahí vino todo lo demás, que mandamos el mensaje, no hubo confirmación y nos fuimos para abajo. Entonces, bueno, nos fuimos a dormir tranquilos, me quedé con la duda de que si Alianza había ganado o no había ganado. El chongazo que habían armado. Sí, y nos fuimos para abajo. Y a las 6, no, 5:45 nos levantábamos, hicimos búsqueda, pasé la voz a la comandante, señor, estamos listos, vamos a subir. Y me acuerdo que 6:10, porque el Parcosub se vencía todavía a las 6:45, hasta esa hora teníamos límite. Estábamos ya a 4:05, le dije al oficial de comunicaciones ya, comunícate con la comandancia y dale parte de la nueva posición, y nada, listo. Entonces, agarramos y el oficial de comunicaciones entra a la estación de radio y para que se enlacen las dos señales, tú comienzas a escuchar como un ruido, como si fuera una maquinita de estas de azar, hasta que se van encrochando las dos señales, ¿no? Y mi hermano me cuenta que estaban en la sala de operaciones el almirante, el jefe de Estado Mayor, el comandante de escuadrón, el jefe, ¿cómo se llama? El jefe de operaciones, estaba el de comunicaciones, estaba todo el séquito ahí de la fuerza, y en eso el radio grita, ¿no? El Pisagua está saliendo. Entonces todos van corriendo y se ponen a popa del radio, que tiene la pantalla como si fuera un celular gigante, y en eso empieza a entrar la señal, ¿no? Están encrochando las señales, y me lo cuenta el comandante Vera, que era el jefe de operaciones, que después fue ser comandante del submarino. Me dice, todos estábamos detrás del radio esperando a ver qué dicen,
y sales tú preguntando, oye, ¿cómo quedó el partido de Alianza? Te estoy preguntando ayer, dice que era como Condorito, todos se fueron para atrás, ¿no? Esos animales. Fue muy, porque mi hermano me contó, me dijo, le hubiese visto la cara del almirante, o sea, ya, o sea, cuando ya sabíamos que estaban bien, tocó reírse, porque lo primero que preguntan cómo quedó el partido de Alianza, ¿no? O sea, nosotros no sabíamos que había pasado algo, nosotros no teníamos ni idea que nos estaban buscando y que creíamos que el buque se había perdido, pues, ¿no? Fue muy gracioso. Frescazos, frescazos. No, Y sí. por el lado de mi casa, mi hermano, que el segundo que le prestó el auto a mi hermano ese día tenía que exponer, él trabaja en Pacífico y tenía que exponer. Y entonces dice que llegó y su jefe lo medía mal y dijo, ¿tienes algún problema? Y le contó, no, mira que mi hermano trabaja en submarinos y se ha perdido. No, no, tómate el día, vete, no, anda, soluciona tu problema. Y se está en la casa y cuando llegó a la casa mi mamá dice, ¿por qué vienes? Así ya con mi hermano, que todavía no aparecíamos, mi hermano, el que estaba en la fuerza, no le había dicho nada a nadie. Mi hermano, el segundo, le cuenta a mi mamá, ¿no? Ha pasado esto, ¿no? Y es un mar de lágrimas. Y después yo la llamo y le digo, no, no, no pasó nada, no te preocupes, todo está bien, entonces un error. Le digo, ¿ya a qué hora vienes? No, no, no llego, le digo, llego mañana, todavía estoy navegando, cualquier cosa ya sabes. Así que Pucha seguíamos en madre. inmersión nosotros navegando, porque no estábamos muertos, andábamos de parranda nada más. Claro, Pero claro, qué complicado. fue muy, o sea, para nosotros no fue crítico, pero me imagino que la gente en la fuerza lo vivió de una manera muy Lógico. particular, ¿no? Ya con lo que ¿Qué? le había pasado al Pacocha, de Ah, hecho, fue muy, muy crítico. Mi hermano me cuenta que, o sea, todos comenzaron a activarse el rombo de emergencia para salir a buscarlos, todo el mundo estaba preocupado, pero finalmente no pasó de ser una anécdota muy, muy ¿cómo quedó particular. Alianza? ¿Cómo había quedado Alianza, Alianza? Alianza ganó 1-0. Ah, Pero igual al final no perdió el campeonato, pero ganó Alianza. Ganó oye, Alianza. yo quiero pasar, antes que estamos llegando a finales, pero quiero compartir algo de esto, ¿no? Sin sonido, pero es parte de lo que, viendo uno de los Oh, videos, José, es interesante esto ese de ahí es cuando éramos segundos. Si ves ahí va a venir una escena donde justo en las focas, lo que les contaba, cuando ellos sacan sus cosas no se preocupan si entra el agua o no. Por ahí a los siguientes segundos Sí, creo sí, que, sí. Sí, Ujú. la he se visto, ve. por eso quería que nos cuentes, sí. Sí, sí, ahí el comandante ya está yendo al puente con alguno de las focas y las focas comienzan a sacar, ese es su Zodiac envuelto, ¿no? Y ahí entre el agua, ¿no? Entonces, si tú no cierras la escotilla, ellos normal, ellos se preocupan por sacar sus cosas y el agua puede entrar y entrar, ¿no? Sí, ahí estamos saliendo para un operativo, me acuerdo que la Marina dispuso que las unidades navales fueran a los puertos para el 8 de octubre, ahí estamos llevando películas y el comandante, Está ya está el Vera. comandante Vera. Sí, patrones, sí. Sí, y de ahí, bueno, ya preparando todo para zarpar, para irnos. Ahí normalmente nos solíamos despedir lo de la promoción en el muelle y por ahí lo van a ver a Morocco, a César Mauricio, despidiéndonos. De hecho, César, de los últimos que quedan ahí con Carlos Sass y con Lucho del Sí, Carpio pues. en No, la de hecho, de fuerza. la promoción son los que, por fuerza, son los que más hay, creo, ¿no? Más que superficie, ¿o no? Casi, Quedan ¿ah? tres. Ahí está el Pisagua saliendo. Nos íbamos a Pisco, ¿no? Me acuerdo que nos tocaba a nosotros irnos a Pisco. Ahí fue donde recibimos el 8 de octubre en ese año 2005. Al año siguiente el buque se fue a Estados Unidos. Yo ya no era el segundo, pero por suerte me tocó ir como oficial de enlace y tuve la suerte, en ese momento de pronto no lo sentía, pero ahí está Morocco despidiéndose así al mismo estilo de la película Pelotón. Ahí está, sí, sí, sí. Como el palo en la mano, ¿no? ¡Ah! Ah, sí, sí, igualito. Él creo que se iba para otro puerto, pero iba a zarpar después. Pero sí, sí. Ahí la gente a veces jugando videos, los que están libres. Mira, Pero sí, qué. son muy buenas cosas que vives a bordo, las anécdotas miles. Yo me imagino que los oficiales submarinistas, y en general, los oficiales navales en general, tienen anécdotas miles que contar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir con oficiales de otras fuerzas y las anécdotas son muy buenas. Dejo de reírte, de verdad que te enriquecen porque, de hecho, que creo que los que nos han antecedido les ha tocado más difícil, ¿no? A mí me han contado unas historias de los oficiales cuando eran alférez recién graduados y les tocaba quedarse solo en los puentes porque le daban esa responsabilidad y tú tenías que asumirla. Nosotros de pronto tuvimos un poquito más de acompañamiento, no era que nos soltaban dando, habían algunos oficiales que te soltaban, de hecho, a mí me tocó, siendo alumno, estar de guardia solo en el puente porque el comandante lo disponía así, porque te daba esa confianza, ¿no?
Hay otros comandantes que, o sea, es crítico cuando sales a superficie porque tienes que hacer la búsqueda, porque el submarino no sabe si va a salir, se va a encontrar con algo, y muchos comandantes, ellos hacían la búsqueda y ellos hacían la salida, la salida a 4 o 5 pies, pero otros te daban esa oportunidad. De hecho, cuando estuvimos con el Pisagua en la época del conflicto, el almirante Fluker nos daba esa oportunidad que cada uno hiciera su búsqueda, el que estaba de guardia y lo podía hacer, y te daba confianza, poco a poco ibas aprendiendo, y después poco a poco tú la ibas haciendo también con los otros oficiales nuevos. Y en ese Claro. video que pasaste ahí están, me acuerdo que la última es 2 oficiales que se marcaron nuestros, que fueron buque, que fueron un argentino y un brasileño. Me acuerdo que ellos estuvieron a bordo, y hay una anécdota que quizás algún día la vamos a contar, que tuvimos que desembarcarlos de emergencia en Mollendo, porque por alguna razón a nosotros mandaron a patrullar en un área y no sabíamos qué estábamos buscando, pero ahí después nos enteramos de que había habido un posible dato. Posible dato es cuando hay un posible submarino por la zona que no era nuestro. Sin saber, estábamos ahí buscando, sin saber, pero estábamos picones porque ya nosotros nos estábamos imaginando que estábamos en Arequipa, bailando, y estábamos disfrutando con toda la gente, Caballero, pero no, nos tocó regresar al mar de nuevo. el deber Pero sí, llama. ahí hay muchas anécdotas para contar Sí, todavía. de hecho, y cuando habían cruces de cámaras que uno iba a visitar, a Sí, los pilotos iban a visitar a los submarinistas, viceversa, a los infantes, o sea, ahí y anécdotas cruzadas hay un montón. Eso es lo bonito de que te deja pues esa vida marina súper, súper rica, ¿no? Eh, Pero bueno, te Buenazo, agradecemos, ¿ah? Súper, súper. sí, Más bien te sí, sí, vamos sí. a fichar, José, para realizar alguna película. Busquemos alguna que no hayamos visto dale. todavía en VAM y Y, tú mismo eres, ¿no? y, y, y si me permiten, para cerrar de pronto, una anécdota que por ahí la conté en el chat, seguro Pepe creo que la leyó, pero Ujú. sí la considero oportuno porque a lo largo aparte de hacer promoción, a lo largo de esta vida a bordo de los submarinos, muchas veces me tocó coincidir con Manolo y con Quique. Y no fue la Claro. excepción en el año 2000, del año 2001, 2002, creo que hasta el 2003 nos tocó ser oficiales de disciplina. Yo me acuerdo que era mucho oficial de disciplina submarinista en esa época y como que no le gustaba a mucha gente de la escuela que existiera la influencia de los submarinos ahí. De hecho, me acuerdo que juntos preparamos una directiva para poder llevar a los cadetes en su último año a navegar, como nos tocó, como hicieron con nosotros. Y nos tocó robarnos a los primeros puestos que acabaron estando en la fuerza como para calificarse, les gustó, los llevamos a navegar siendo cadetes. Con nosotros creo que eso inició y lo quisimos poner en práctica, hicimos una directiva, nos costó para que lo aprobaran, pero con el tiempo logramos de que los cadetes tuvieran ese programa de embarque. Y como sentíamos que por ahí Bueno, no les gustaba mucho la presencia, decidimos un día cantar el himno de submarinos todos los días. Pues, ¿no? Éramos mayoría y de los días de la semana, pues 3 días hacíamos que el himno suene y hasta Pero que un día, pues, en nuestra época se cantaba. sí, claro, pero, o sea, de la semana, de los 7 días, 3 o 4, porque a veces te tocaba guardar fin de semana, ya era otro rol, cantábamos el himno de submarino. Entonces, hasta que un día hay una requintada del almirante director donde dijo que ya estaba loco, ¿no? De que existían más signos en la marina y que ya estaba aburrido que todos los días se cantara el himno de submarino. Esa época creo que se cantó el himno de submarino la mayor cantidad de veces. Nos llamaron a disciplina a los 3 y nos cuadraron y nos dijeron, dejen de estar pidiendo que toquen el himno de submarinos todos los días. Hay miles de himnos, toquen lo que quieran, pero igualito, seguíamos rebeldes y nos hacíamos gritar por la dirección, y los fines de semana, cuando estábamos por la casa del director, cuando íbamos camino a la misa, griten, y de hecho, pues, marcábamos ahí esa historia de que los submarinos, le vendíamos siempre eso el a eso, producto. ¿no? El producto era ese, pues, ¿no? Pero Claro, no, era para chévere. recordarlo, para recordar a la pelota y a Kikín, pues. Claro, Que ya no Siempre está con compañeros de vamos a estar ahí nosotros. nosotros ya fallecidos. celebrando. Muy agradecido, Así sí. es. Sí, 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 buenísimo. Y aparte que el himno es bonito, es una polca, así, muchachos de Sí, temple lindo, y lindo. corazón. Sí, sí, bien bonito. Sí. Es muy bonito, bonito. Bueno, te No, agradecemos y gracias a ustedes, agradecemos más al bien. comandante eso, Muchas para hacerlo gracias, más gracias. formal. Muchas Estas gracias por anécdotas acá, son Pepe, en lindas serio. y bueno, te vamos a llamar para seguir contando cosas, porque en realidad los submarinistas pues no nos cuentan mucho. A veces les da la elocuencia y a veces entran en inmersión un montón de tiempo y no nos cuentan nada. Entonces ahora nos Sí, estamos rescatando. lo que pasa es que hay mucho expediente secreto por ahí, pues. Esos Sí, X-Files, sí, sí. esos X-Files no se pueden salir a la luz, están Así es, así es, clasificados. así es. Sí, Así hasta es. que te agarremos de mal humor y la vas a contar, así que vamos a buscar el momento. Para echar a toda la Listo. gente.
Bueno, Dale, pues. comandante, Un gusto, Esa- Cheto, gracias. un Gracias. gusto, Saludos a veteranos, todos. y lo que decían veteranos, nos vemos. Hasta luego, señores. Gracias.